no tuviéramos dolor, no tuviéramos amargura. Y qué hermoso es cuando en el pueblo de Dios existe esa unidad, ese amor con lo que uno se trata con el hermano y con el prójimo. Qué hermoso, porque solamente Cristo puede traer esa libertad, nadie más, solo Cristo. Veo caras nuevas, que el Señor les bendiga, mi hermano. Bienvenido, Iglesia de Restauración. ¿Qué le parece si le damos unos aplausos fuertes al hermano y a las personas que no habíamos visto hace un tiempo? Que Dios les bendiga. El Señor es grande. Quiero que me acompañe al Salmos capítulo 23, un salmo muy conocido, muchos se lo saben hasta de memoria, del versículo 1 hasta el versículo 6. Es un salmo poderoso. Solamente los que se lo saben de memoria, díganme un fuerte amén. Gloria a Dios. No les voy a decir que me lo digan, pero es un salmo muy conocido. Uno dice Juan 3:16. ¿Cuántos pueden decir amén los que se saben Juan 3:16? Amén. Son citas bíblicas que uno se lo sabe de memoria. Todo cristiano lo deberíamos saber. No solo eso, sino muchas palabras de la Biblia. Ahora lo veo mejor. Los anteojos estaban arriba. Salmo 23, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que preste atención a la palabra de Dios. Deje su celular por un segundo. Como pusimos en el anuncio, Dios le va a hablar hoy y no es a través del celular, sino a través de su palabra. Amén. Dios tiene una palabra fresca cada día. Dice el Salmo 23 del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Poderoso ese Salmos. Muchos lo sabemos de memoria, este Salmos. Muchos, como cuando no éramos cristianos, no sabíamos el Padre Nuestro de memoria. Y lo sabíamos Padre Nuestro, y lo decíamos, en mi país decimos de paporreta, así de memoria, como una metralleta lo decíamos, y ni siquiera nos poníamos a detenernos a pensar qué es lo que nosotros estábamos diciendo o qué es lo que en verdad significa el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración, ejemplo de que está en la Biblia, que Jesús mismo le enseñó a los discípulos. En la iglesia nosotros mismos también, cuando llegamos a Cristo, no sabemos Jehová es mi pastor, nada me faltará, y nos vamos de largo y lo decimos y lo recitamos y no sabemos lo que nosotros en realidad estamos diciendo. Este Salmo 23, el libro de los Salmos, gran parte del libro de los Salmos fue escrito por David, aquel que mató al gigante Goliat. Y quiero que le pongamos atención, porque nosotros no podemos aprender las cosas así como por memoria. Cuando uno aprende las cosas por memoria, me pasaba esto mucho en la escuela, que tú te aprendes la primera palabra y te recuerdas el resto de la oración. Pero si te llegas a olvidar esa primera palabra, te olvidabas toda la oración. Por eso los profesores le decían, no te aprendas las cosas de memoria, sino que estúdialo y mételo tú mismo dentro de ti para que tú puedas entender y tú puedas hablar y explicar. Es lo que pasa cuando una persona, digamos, escucha a alguien hablar y dice, excelente todo lo que habló, y agarra unas palabras de lo que la persona enseñó y quiere enseñarlo a otro y ya no le sale, porque se olvidaron las palabras que esa persona dio. Pero cuando tú lo estudias y tú lo entiendes, tú lo hablas con autoridad. Por ejemplo, una persona que le guste la cocina y que sabe cocinar, y que corta su cebolla, su tomate, lo fríe, le echa ajo, sal y pimienta y empieza a hablar. Yo, ¿cómo hace usted ese rico sancocho o ese rico chile con carne? Y dice, lo hago de esta manera, así, así. Pero si otra persona le explica, no lo va a saber explicar como la misma persona ya sabe cómo se hace. No sé si me dejo entender. Es lo mismo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tú puedes recitar y decirle, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Dios. Y ya está, por Jesús. Y se acabó. Pero cuando tú entiendes quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida, cuando tú mismo desglosas la palabra, cuando tú escudriñas la escritura, se vuelve un poder. Y la Biblia dice que la palabra es poderosa. Amén, lo dice la Biblia. Dice que es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo. Entonces, ¿quién mejor que el mismo David, que escribió esto, nos enseña a él? Le dice una persona,
Descríbeme quién es Dios para ti. Yo creo que todos nos pondríamos a meditar en un momento y digo, bueno, Dios, y lo tratas para enseñarle a alguien, de ponerlo de alguna manera que uno pueda entender y de una manera que uno sepa de lo que está hablando. David decía, él era un pastor de ovejas. Cuando Isaí fue a buscar para ungir al que Dios le había dicho que iba a levantar, fue donde Isaí tocó la puerta, salió uno grandote y le dijo el ungido Jehová, y le dijo Dios, ese no es, porque yo no miro el tamaño, no miro la estatura, yo miro el corazón, ese no es. Pasaron todos los hijos y se pone a hablar del profeta Samuel y le dice, estos son todos tus hijos, y le dice, no, hay uno que está pastoreando ovejas. O sea que mientras ellos estaban en un lado, David estaba pastoreando ovejas. Entonces David era un pastor de ovejas, y qué mejor manera para expresar él el Salmo 23, empezando diciendo, Jehová, que es el Dios todopoderoso, él es mi pastor. Entonces él, como pastoreaba ovejas, no es que tenía una iglesia, tenía literalmente ovejas, él pastoreaba y les daba de comer pasto. Pero entonces él se pone a decir, así como el pastor cuida las ovejas, porque el pastor lo que hace, la cuida, la alimenta, guía las ovejas. Ustedes han visto acá en Inglaterra hay muchas ovejas, uno va por las carreteras y se ven los campos y tienen muchas ovejas. Y no se pierden las ovejas están ahí, no se pierden. Por ahí dijo una persona que estuvo mirando el campo y de repente vio que llevaron las ovejas al río y tomaron aguas, y llegó otro pastor y trajo un montón de ovejas y se mezclaron las ovejas y dijeron, uy, ahora para poder sacar las ovejas de uno. Y se puso a mirar para ver qué iba a pasar. Pero cuando se iba retirando el pastor, hizo un silbido. Y las ovejas de ese pastor se fueron para un lado, y las ovejas del otro se fueron para el otro lado. Si hubiera sido una oveja latina, quizás dijo, esta es mi oportunidad para irme con el otro pastor. Esta es mi oportunidad para pasarme de inmigración, irme para este lado, para salirme, irme por acá. Pero estas son ovejas de Dios, son diferentes. Entonces David lo pinta de esta manera. Él es mi pastor, Él me alimenta, Él me guía, Él me cuida, Él me protege. Él es el Todopoderoso. Nosotros cuando leemos la Biblia muchas veces recitamos promesas de Dios, pero nos olvidamos que para esa promesa hay un mandamiento. Nosotros citamos las promesas, soy nación deseable, el Señor me apartó de mi tierra y me parenté y me ha hecho una nación grande y me bendecirá, y el esto y lo otro, y recibo esto en el nombre de Jesús, amén, sí, recíbelo, pero todo tiene algo antes de que nosotros tenemos que seguir. Lo primero, antes de los siguientes 5 versículos, David empieza reconociendo, Jehová es mi pastor. Como él era un pastor, dice, así como yo cuido mi oveja, él me va a cuidar a mí. Así como yo hago alimentar a mi oveja, él me va a alimentar a mí. Así como él me guía, como yo guío las ovejas, él me va a guiar a mí. Si una oveja está perdida, yo voy y busco la oveja. Si yo me pierdo, estoy descarrilándome, el Señor va a llegar y me va a agarrar y él no me va a dejar ir. Entonces, antes de los beneficios del Salmo 23, lo grande que quiero que entienda es que reconozcamos quién es tu pastor. Tu pastor es Dios, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Cuando tú reconoces esto, es algo grandísimo. La misma Biblia en el Nuevo Testamento, en Juan, si estás anotando, anótalo, Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Qué tremendo amor! Dice David que cuando venían, esto es en Juan 10:11, de que cuando venían los leones y venían los osos a devorar una de sus ovejas, David decía, bueno, tengo todavía 100 ovejas que se la coman porque ese león está muy grande. No, David era súper macho, súper valiente. Dijo, yo no voy a dejar que me quiten una oveja. Por eso dice que al reino de los cielos los arrebatan los valientes. Los que se paran en oración, los que claman, los que vienen a angustia y se levantan y siguen clamando. Esa es la vida de un pastor. Y ustedes dicen, gloria a Dios por el pastor Edward. Les doy una buena noticia, cada uno de nosotros somos pastores. Cada uno pastoreamos a alguien. Pastoreamos en nuestra casa, nuestra familia. Cada uno tiene a alguien para pastorear. Tienes un amigo en el trabajo que Dios te lo ha puesto para pastorear, porque aquel tiene una necesidad y Dios te ha dado la revelación para tú poder pastorearlo, para tú poder guiarlo. Jesús le dijo a los discípulos, enseñándole que guarden las cosas que yo les he enseñado. Entonces existe esta imagen de David de que Jehová es mi pastor, lo pone ahí y dice, él me va a cuidar, él me va a alimentar, él me va a guiar.
Y en Hebreos 13:20 hay otra promesa más, dice, Él es el gran pastor de las ovejas. Y hay más citas bíblicas, son 2 citas bíblicas nada más para aportar cómo Jesucristo mismo nos hizo entender que Él era el pastor de pastores, el Rey de reyes y Señor de señores. Y David lo pinta, Él es mi pastor. Qué tremendo. Yo no sé si tú te estás gozando, mi hermano. Yo me gozo porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. El problema aquí, para que tú puedas reconocer el poder de la palabra, que la palabra se haga viva y eficaz en nosotros, es cuando tú en una necesidad buscas de alguien, es ahí donde tú encuentras la ayuda. A veces tú quieres ayuda y no sabes dónde vas a encontrar ayuda, pero cuando buscas y pides, alguien viene y te ayuda. Cuando uno está, estoy bien, pastor, no tengo enfermedad, tengo trabajo, tengo comida, tengo todo. Sí, por eso oro la oración clásica de la madrugada y de la noche. Y una oración simple, y no clamo, no lo busco durante el día. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios, de nuestro pastor? ¿Cómo vamos a reconocer? Dice que las ovejas reconocen el llamado de su pastor. Como les contaba la historia, cuando llega el pastor y le dice, y llegan todas las ovejas que les pertenecen y se dan para un lado, porque reconocen. ¿Dónde reconoce una oveja el silbido de su pastor? Solamente en el secreto. Pero si nosotros estamos como ovejas y estamos en las redes sociales, estamos en las películas, estamos entontados en algo y estamos ahí y el Señor está llamando a la puerta y nosotros no escuchamos porque la música está a mucho volumen, porque estamos nosotros en las redes sociales, porque estamos distraídos, porque ponemos otras prioridades, porque sabemos que Dios es primero sobre todas las cosas y no lo ponemos como primero, lo ponemos como segundo, tercero, cuarto, hasta como quinto. Entonces cuando Él viene y llama, nadie escucha el llamado de la puerta. Sí, nadie está escuchando lo que estoy tocando, pero si me callo se escucha. No sé si me dejo entender. Es de la misma manera, pero pastor, ¿cómo escucho yo la voz de Dios? Fácil. Nosotros somos sabios, reconozcamos, desconectémonos. Llega a tu casa, en la misma iglesia y en todas partes, apaga tu celular, deja de conversar con el hermano que está al lado, deja de dormirte en la iglesia, llega a tu casa y dices, ahora voy a buscar al Señor. Este es el tiempo que voy a buscar al Señor. Este es el tiempo de mi comunión. Este es el tiempo que yo lo he reservado para el Señor. Tengo trabajo que hacer, tengo que limpiar la casa, tengo que dormir 10 minutos para irme a trabajar. No importa, este es el tiempo que yo lo dedico al Señor. Cuando tú pones eso delante del Señor, es ahí donde tú empiezas a conocer y a escuchar la voz de Dios, escuchar el silbido de Dios. Es en ese momento. Las ovejas, así como el pastor tiene la función de alimentar, de guiar a las ovejas también tienen unos, ¿cómo se dice? Describo las ovejas, mejor dicho, ¿cómo son? Las ovejas son pasivas, las ovejas son calmadas, las ovejas dicen que son los animales más tranquilos que existen. La oveja no es como cuando hay a veces hasta unos patos y unas gallinas que dicen, ¡ay, qué pato tan bonito! ¡Pac, pac, pac! Y lo quieren morder a uno. O las gallinas lo quieren picotear. Hay gente hasta ahorita que dice, ¡ay, qué bonito! Y viene una gallina chiquitita y lo persigue a la persona adulta, porque le tiene miedo. ¿Les ha pasado? ¿Han visto? Quizás acá hay muchos que pueden levantar la mano y decir amén, empezando desde el pastor. No, sí, pero hay gente así. Pero la oveja tiene algo especial. Usted sabe que al marrano uno le tira basura y el marrano come la basura. La oveja tú le tiras basura y la oveja no come basura. La oveja come un alimento nuevo, un alimento limpio. La oveja es un animal limpio. La oveja es un animal que produce mucha lana. No soy mexicano y no hablo de la plata, hablo de la lana. Le sacan la lana y vuelve a producir lana. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo de Dios tiene que alimentarse bien y el Señor nos ha dado la palabra para alimentarnos. Otra cosa, la oveja produce. Le sacarán la lana, pero producirá nueva lana. ¿Cuántas veces nosotros estamos produciendo? Pastor, me quedé sin fuerzas. Es como decir, me quedé sin lana. No te preocupes, porque el Señor dice que Él renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. A los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Entonces produces lana, produces. ¿Y cómo produces? Con tus compañeros de trabajo, de estudio, en casa. Empieza a hablar el evangelio.
empieza a portarte bien, a marcar una diferencia, a ser diferente, a no ser como las corrientes de este mundo. Son virtudes que tienen las ovejas. Otra virtud, la oveja conoce la voz de su pastor, como les comentaba. Una virtud más con las ovejas las llevan para matarlas y no hacen ruido. Las llevan para el sacrificio y no dicen nada. No son como otras que están llorando ahí, que se quejan. ¿Por qué a mí no a la otra? Llega calmadito. Esa es la oveja, calmada. Imagínense, por eso el Señor Jesús vino como oveja, ¿sí? Vino como el cordero, pero Él regresa como rey, rey de reyes. Él regresará. Y Él dice que no abrió su boca cuando fue llevado a morir en el madero. ¿Por qué? Porque las ovejas no abren su boca. Entró calladito. ¿Cuántas veces antes de ver los beneficios del Señor nosotros podemos decir, es fácil decir Jehová es mi pastor, pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que nosotros somos ovejas del pastor? Si somos ovejas del pastor, no nos quejamos. Nos amamos los unos con los otros, nos alimentamos con la palabra de Dios, producimos de lo que hemos recibido, no comemos cualquier cosa. Dios tiene algo especial para su iglesia. Qué hermoso, hermano, no lo estoy regañando, le estoy dando una enseñanza para cuando usted se vaya de acá, lea y estudie el Salmo 24, lea el 25, lea el 26. Y empieza a leer toda la Biblia. Eso es escudriñar las Escrituras. Y por eso es que la palabra es viva y eficaz. Antes que tú le digas Jehová es mi pastor, reconoce que tienes que entrar en una condición de oveja. La oveja conoce, y que les quede esto claro, nos quede claro, la oveja conoce el llamado de su pastor y se desconecta de este mundo completamente para poder recibir lo de Dios. Saúl llegó donde Samuel y le dijo, Samuel, el profeta de Dios, acá estoy. Llegó muy contento. Pero Samuel no le podía escuchar muy bien la voz de Saúl. ¿Sabes por qué? Porque le había dado una orden que matara a todos los que estaban allá en Abimelec. Le dijo, mata a todos, le dijo. Y dijo, ¿qué es ese abrumido de ovejas que yo escucho? Porque a veces nosotros venimos delante de Dios y tenemos nuestro pecado que lo traemos aquí y decimos, Señor Jesús, y el pecado que está atrás empieza a sonar y no podemos escuchar la voz de Dios. Y dice, Dios, ¿dónde estás tú cuando yo más te necesito? Y Dios está ahí. Lo que pasa es que el pecado nos aparta de la presencia del Señor y no se hace manifiesta la presencia del Señor. Y queremos algo. Por eso es necesario la santidad, purificarnos, santificarnos, arreglar nuestra vida, ser mejores cada día. Las cosas que se pueden arreglar inmediatamente, arréglalas inmediatamente. Dile un sí, un no inmediatamente. Cancela y destruye las cosas que te están llevando a una destrucción. Termina relaciones que no te sirven, que no son de bendición. Síguelo a Dios con todo tu corazón y entrégate como una oveja y dile, Señor, tú eres mi pastor. Una vez yo en un clamor, porque cuando uno está, digámoslo bien, entre comillas, uno no tiene necesidad a veces de decirle, necesito de ti, Dios. En un momento, en una madrugada de oración, yo mismo le dije, Señor, yo necesito ser pastoreado. Y el Señor me trajo el Salmo 23 y me dijo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Tú pastorea la iglesia, me dijo, yo te pastorearé a ti directamente. Y fue entre lágrimas en una madrugada donde uno puede conocer en el secreto cuando tú te desconectas del mundo para poder recibir de Dios. Porque es que Dios en la madrugada le habla a uno mejor. Porque cuando lees la Biblia a las 5 de la mañana recibes algo mejor. Porque cuando te vas al campo, a un retiro, conoces mejor de Dios. Porque le dice uno a los jóvenes, le quita los celulares. Que cuando le quitas el celular es como que lo metes a un quirófano a un joven. Porque sienten así como que le arrancas una parte de su vida. Porque le estás quitando, desraigando algo. En mi época no existían celulares, pero tú le estás diciendo, hemos venido a un retiro para que conozcas a Cristo. Uno se va al campo o a la playa, a un lugar donde no hay nada, ahí, y estás con una Biblia, ahí lees. ¿Por qué? Y porque ahí Dios te habla, porque no tienes distracción. Pero cuando estás aquí en la ciudad, el trabajo, la comida, porque el latino si no come no trabaja, y es bíblico, pastor, hay que comer para trabajar, entonces tengo que comer bien. Comen y después necesitan la siesta. Los encuentro unos dormidos hasta en las cámaras ahí. Hermanos, alimentémonos bien de la palabra de Dios y desconectémonos de este mundo. Las ovejas conocen la voz de Dios.
Pero antes de los beneficios, vengamos en condición de oveja y dime, tú eres mi pastor, nada me faltará. Yo reconozco los beneficios que tú me vas a dar, pero aquí te entrego mi vida. La salvación ha sido gratuita, pero de aquí en adelante yo me despojo del peso que me agobia, decía Pablo, del pecado de este mundo, y me dispongo mi corazón a seguir a Cristo. Una cosa he demandado, decía David, y esa cosa buscaré, que estaré en el templo de Jehová todos los días de mi vida. La gente dice, ¿por qué Josué, pastor, entre tanta gente? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no Caleb? ¿Por qué Josué fue aquel que fue el sucesor de Moisés para entrar a la tierra que fluye leche y miel, al Canaán? ¿Por qué Josué? Cuando lees en Deuteronomio te das cuenta que Josué estuvo con Moisés desde muy pequeño, en todo tiempo. Él estuvo en el tabernáculo de Dios. Él estuvo metido ahí, en el secreto, en el silencio, en lo desconocido. Es ahí donde está. Cuando tú te metes en secreto, como dice Mateo 6:6, que cierras la puerta de tu cuarto, buscas el rostro de Dios, Dios te recompensa en público. David, cuando lo fueron a buscar Isaí para ungirlo, él no estaba ahí, él estaba pastoreando ovejas. Se cree de que el papá lo discriminaba el propio hijo. Se cree que a lo mejor era un hijo que no lo querían. Por eso es que no lo tuvo ni siquiera el papá en cuenta. Pero en secreto él mataba leones. En secreto mataba osos, en secreto tú y yo lloramos, en secreto sufrimos angustia, en secreto sufres persecución, en secreto nadie sabe si tienes trabajo o no tienes trabajo, nadie sabe si aquí todos tienen para comer o no tienen para comer, no sabe si uno tiene dónde vivir o no tiene dónde vivir. Yo conozco un señor, tú lo ves muy elegante con su camisa, con su corbata, su buen carro y todo, y dices, qué buen hombre, se le ve bien próspero. Y me enteré de recién que hace unas semanas atrás estuvo durmiendo en ese auto porque lo echaron de la casa, porque no tenía dónde dormir. Porque las apariencias engañan. No necesitas un buen auto, una buena corbata o una ropa de marca para que digan que estás bien. La mayor gente que se suicida, la mayor gente no son la gente que está ahí que no tiene nada, son la gente que tiene mucho. Yo tenía unos contratos en Docklands y una vez nos enteramos en el Banco de América que un hombre se tiró desde el balcón de adentro, en el atrium que le llaman, se tiró. Porque en un momento era millonario y en un segundo se vuelven pobres porque pierden las acciones suben y bajan. Y en un momento tienes de todo y en el siguiente momento tienes que pagar 4 hipotecas, los caballos, los carros y los negocios y la gente que te está pidiendo que le paguen mañana y no tienes un centavo. Y el enemigo inmediatamente le dice, tírate, mátate, no sirves, no vales. Nadie te quiere, nadie te ayuda. ¿De qué te sirvió lo que trabajaste? Pero cuando tú te desconectas de esto, escuchas una voz al fondo que te dice, yo te he amado con amor eterno. Yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo te voy a guiar, yo te voy a alimentar, yo te voy a traer algo fresco. Y en la iglesia pasa esto. En la iglesia hay pastores que se suicidan. Pastor, ¿qué está diciendo? Búsquelo. Uno dice, ¿pero cómo? Porque uno como pastor, si no se entrega delante de Dios y dobla rodillas y dice, Señor, ayúdame ante esta situación, el estrés lo mata a uno. Pastores con ataque al corazón. ¿Por qué? Porque se dejan que el estrés tome la posición que tiene que tomar nuestro pastor, que es Jehová, es nuestro pastor, y entonces nada te faltará. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado un momento de estrés y de preocupación y que uno quiere estallar. ¿O soy yo el único? Creo que todos en algún momento. Las mamás con los hijos a veces. Mi mamá siempre decía, me voy para Australia. Nunca fue para Australia. Pero cada vez que se enojaba hacía para otra parte del mundo. Le digo, mami, ya te recorriste el mundo entero. Porque siempre decía así. Las mamás cuando se molestan son así. Son más explosivas. El hombre es un poco más calmado. Pero el hombre llora por adentro. Dicen que el hombre no debe llorar, todos deben llorar. Yo soy un llorón, yo soy pastor llorón, yo lloro mucho. Pero es algo que reconoce, iglesia, ¿quién es tu pastor? Esto es el versículo 1 nada más, porque esto es la base del resto de versículos. El resto de versículos son beneficios que Dios te va a dar. Y quiero que pasemos al versículo número 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira, tú eres mi pastor, Señor. Yo reconozco y me desconecto de este mundo y he decidido buscarte a ti. Vengo en posición de oveja, humilde. Me molesta la oveja negra y la oveja blanca.
Me molesta el de acá que se arrancó la hierba que yo iba a comer. Me molesta el de acá que no me dejó tomar agua porque se vinieron y se aglomeraron todos y a mí me dejaron, no me tuvieron en cuenta para beber. Ellos fueron primero. Y a pesar que yo soy más viejo, ellos se metieron ahí. Y así somos nosotros. Pero cuando tú lo reconoces, ninguna de la oveja abrió su boca, sino que dijo: Jehová es mi pastor, y el pastor ve todas las ovejas. Porque cuando dio la explicación, el Señor dijo: si una oveja se pierde, deja las 99 seguras y se va por esa oveja. Dios no deja a nadie, porque Él no es deudor de nadie. Dios nunca llega tarde. Tu sufrimiento, tu dolor, Dios lo conoce y Dios está mirando. Y Él no te va a dejar morir. Él va a suplir la necesidad que tú tienes, porque Él es Dios, Él es nuestro pastor. Y dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. ¿No lo dijo Jesús? Venid a mí cargados y trabajados, que yo les daré descanso. El Señor Jesús lo único que está diciendo, está repitiendo lo que el Salmo 23, David ya lo había dicho. Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Él ahí nos va a hacer descansar en esos pastos hermosos. Ahí nos va a traer descanso. ¿Cuántos sabemos esto y cuánto no lo hacemos? Si no quiero que me levante la mano, ni los que no ven o los que van a ver la prédica online, pero en la iglesia si uno dice cuántos están cargados y trabajados, y normalmente casi toda la iglesia levanta la mano. Yo no digo que no, porque yo también, el ser pastor no me hace a mí exento de algunas cosas, obviamente, cargado y trabajado. Es normal porque vivimos en este mundo. No le podemos decir: Señor, apártanos de este mundo, porque vivimos en este mundo. Lo que yo sé que viviendo en este mundo puedo vivir para la gloria de Dios. Es la diferencia que yo tengo. Y entonces sabemos que Él traerá descanso. Apúntelo ahí para que lo lea en su casa. Ezequiel 34. En Ezequiel 34 Dios exhorta a los pastores. Dios exhorta a los pastores, y eso no es solamente mi persona, porque todos pastoreamos de una u otra manera. No lo busque, anótelo ahí, escríbalo, Ezequiel 34, para que lo estudie, porque es todo el capítulo. En Ezequiel 34 Dios exhorta a aquellos pastores que se apacientan de sus ovejas. Pero le dice el Señor que Él les dará un pasto, dice. Aquellas ovejas que están perdidas, aquellas que están abandonadas, aquellos que nadie le prestó tiempo. Diga: pastor, esos son los hermanos que no fueron a la iglesia. No, mi hermano, aquellos que tú y yo no les predicamos, aquellos que tú y yo nos sacamos un tiempo para ello, porque tengo que trabajar, porque estoy cansado, pero un hermano está en un hospital, un hermano está preso y nadie lo visita, un hermano está en una casa con una necesidad y no le podemos dar unas 5 libritas, 10 libritas, o comprar un cupón o un voucher para un supermercado y traerle algo para comer. Pero sí tenemos las redes sociales y lo utilizamos para otras cosas, pero no lo podemos utilizar para el que está necesitado. No sé si me dejo entender. Pero entonces Dios dice que en Ezequiel 34, lo dice ahí, dice que Dios en buen pasto apacentará sus ovejas. Eso quiere decir que el buen pastor tiene cuidado de todas sus ovejas y no dejará que ninguna se pierda. Alégrese y gócese en el Señor, que hay gente que no se está congregando, hay gente que ha aceptado a Cristo y no ha vuelto. Alégrese por una cosa, porque Dios tiene control. Dios tiene control, y Dios a esas personas, en algún momento Dios las va a rescatar. Esas personas no se van a perder, pero para eso te ha puesto a ti y a mí como pastor, para poder orar y clamar y pedir por esas personas. La oración tiene un poder impresionante. Cuando uno ora, si viéramos el ambiente espiritual, si el enemigo lo tiene a una persona jaloneándole en lo espiritual, cuando tú oras inmediatamente se les congelan esas garras al enemigo, porque hay un poder en la oración, y cuando mencionas el nombre de Jesús se rompe toda atadura. Yo no sé si tú lo crees, yo sí lo creo. Cuando tú doblas rodillas y oras, inmediatamente la omnipresencia de Dios visita Colombia, Perú, Ecuador, donde están. Él visita en el momento y Él empieza a obrar. Lo que pasa es que a veces queremos las cosas en el momento, pero alégrate tú. Ayer oré, mañana oraré, la siguiente semana oraré, el siguiente mes, siguiente año seguiré orando, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, y las promesas de Dios están en la palabra para nosotros seguir orando, clamando y derrumbando toda artimaña del enemigo que se levanta contra tus amigos, seres queridos, familiares. Dios nos ha llamado para ser en victoria. Amén.
Entonces aquel Jehová que es nuestro pastor y dice, nada te faltará, nos da descanso. Qué hermoso, imagínate, poder llegar y descansar tranquilo, descansar en los pies del Señor, en los brazos del Señor, Daniel, en los brazos del Señor, descansar. Qué hermoso poder descansar en esos hermosos pastos. Qué lindo y hermoso. No solo te da descanso, te da de beber. El beber es la palabra de Dios. Cuando está con la mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? Si tan solo supieras quién te está pidiendo de beber, el que beba de mí jamás tendrá sed. Porque ese es el agua que Dios trae, agua fresca. Dice en el Apocalipsis, la visión que tuvo el apóstol Juan, dice que vio el trono de Dios y debajo de las puertas del trono corrían unas aguas que sanaban a su tierra, alimentaban a su pueblo. Qué hermoso la palabra de Dios. O sea, Dios te apacienta, te abraza, te consuela y te trae para beber. Y el que bebe del Señor jamás tendrá sed. La mujer samaritana decía, pero ¿por qué vienes tú a mí a pedirme agua? Si tan solo supieras quién te está pidiendo que le des de beber. El Señor lo único que está pidiendo es que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma, nuestra mente, para que Él nos dé de esa agua que Él tiene. Él está pidiendo eso. El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué tremendo. Mira cómo es Dios de grande, présteme atención. Él es nuestro pastor, ya saben las virtudes de un pastor, saben las virtudes de una oveja. Cuando tú te pones, nosotros nos ponemos en la posición de oveja y lo reconocemos en la posición de pastor a Dios, no solamente te hace descansar, dice confortará tu alma. ¿Cuánta gente hay que el alma la tiene destrozada? Las tiene en 1000 pedazos. ¿Cuántas veces, y esto no es gente que sea hipócrita, pero cuánta gente llega y dice, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, gracias, Dios lo bendiga. Pero tú sabes a veces que esa persona no está bien, que por dentro están destrozados. Yo tengo un amigo colombiano, y me dijo, yo lo vi, se veía bien. Le digo, ¿cómo estás? Y me dice, quizás me vea bien, me dice, pero por dentro estoy destrozado y me pasa esto y lo otro. Casi me pongo a llorar yo con él. Y digo, ¿cómo puede una persona estar así como lo veo yo a él? Hubieron un caso de unas personas, habían dos, hicieron un video que me mostraron. Y me dijeron, uno de estos se va a suicidar. Un videoclip que hicieron. Y en el videoclip dice uno que está desanimado y se siente caído, desanimado, mal, triste. Y uno dice, este es el que se va a suicidar. Mientras que el otro estuvo bien. Y de repente llamaron a la policía. Y había sido la otra persona. Porque uno no conoce lo que está dentro. Uno llama un servicio de sanidad y milagros. Y una persona piensa de que es una sanidad física. Existe la sanidad física, creo, y oramos por la sanidad física. Pero una sanidad del alma, la sanidad del alma es lo más grande que hay. Porque aún dicen que la artritis es por la falta de perdón. Porque callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra. Y aun cuando tú empiezas a sanar tu alma, empiezas a gozarte y empieza a rebosar algo desde adentro hacia afuera. Cuando dejas tú de que Dios sane tu alma, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay doctor. Te llevarán a un lugar, te darán medicinas tranquilizantes, te dormirán, descansa, ándate de paseo, te escuchan todo, dime todo para que tú desfogues. Y te dice, tranquilo, haz esto, no la vuelvas a llamar, elimina, sácalos de la lista de tus contactos. Eso es el único consejo que ellos te pueden dar, pero no pueden sanar tu alma. El único que puede sanar tu alma es Cristo. Por eso Él dijo, Jehová es mi pastor, dijo David, nada me faltará. No solo te hace descansar, sino que también dice, confortará mi alma. Y dice, y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, no solamente te sana, sino que te enseña el camino que tú debes seguir. Una segunda oportunidad. Yo no sé si tú te gozas, yo me gozo en el Señor, saber que Él es nuestro pastor, nada nos faltará y que confortará mi alma y me sanará. Pero ¿cómo puede confortar mi alma cuando vienes en condición de oveja y lo reconoces en condición de pastor? Cuando tú no te quejas, cuando tú te dejas alimentar, cuando te dejas guiar,
cuando te dejas tomar de lo que Él tiene para ti. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir caminar en valle de sombra de muerte? Eso es los momentos más tristes, en los momentos de angustia, en los momentos donde te sientes solo, donde el momento donde vienen esos pensamientos: ¿qué será de mi vida? Donde vienen esos pensamientos que el enemigo le quiere plantar a uno en la cabeza: nadie te quiere, y te sientes de lo peor, te sientes como que no sirves para nada. En esos momentos David dijo, cuando leyó esto, dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque en pocas palabras está diciendo: tú me darás la protección. Aunque ande en donde esté en el desánimo y en la tristeza, tú me protegerás, tú estarás conmigo. Y eso, mira, cuando tú reconoces tu condición de oveja y lo reconoces a Él como el pastor de pastores, y empiezas a caminar, y vienen los problemas, vienen las circunstancias, vienen los desánimos, viene el desalojo, viene el desempleo, viene la hambruna, venga lo que venga, dices: yo no temeré mal alguno, porque reconoces la protección, y dice: porque tú estarás conmigo. Reconoce. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios está contigo? Cuando tú en verdad reconoces que Dios está contigo, aunque haya un momento de tristeza, de problema, eso es pasajero, porque Jesucristo está viendo a la oveja, y Jesucristo dice: mi oveja tiene hambre, mi oveja tiene sed, mi oveja necesita caminar, mi oveja necesita una dirección. Por lo tanto, yo no me he olvidado de ti, sino que yo te estoy viendo y yo estoy yendo donde tú estás, porque tú eres mi hijo, me reconoces como pastor. Y entonces en el medio del miedo, ¿qué haces tú? Tú dices: tú estarás conmigo. Es decir, en victoria. Pastor, no siento a Dios. Yo tampoco lo siento a Dios muchas veces cuando arrodillo y lloro. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, pero yo sé que Él está ahí. Porque dice Hebreos 11:6 que cuando tú ores, que cuando tú te acerques, que tú le creas que Él está ahí. Y yo creo. Y hay veces que empiezo a orar y no siento la presencia, pero yo oro porque sé que Él está ahí. Y en un momento dado siento la presencia de una manera sobrenatural. Porque sé que Él está ahí. Porque sé que Él no me desampara, porque sé que no soy huérfano, porque sé que Él me ama, porque sé que Él es mi pastor, sé que Él es mi luz y mi salvación, sé que Él es torre fuerte, sé que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, sé que Él está ahí. Entonces tú sigues clamando, tú sigues orando. Qué lindo sería que voy a orar y yo digo: tuve una visión y vi esto y me trajo esto y lo otro. Sí, gloria a Dios, y Dios habla de esas maneras también. Pero quien en secreto busca, dobla rodillas, clama, sigue, no te desanimes. El pueblo de Dios no puede decir: sí, Dios está conmigo, pero llevo una vida destruida. No, destruida ante los ojos humanos, pero mi pastor está viendo todo. Y la condición final va a ser mejor. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro, yo me gozo, porque la condición de cada uno de nosotros, juventud, tienen un futuro ustedes por delante. ¿Quién sabe mañana más tarde dónde van a estar ustedes, jóvenes? Ustedes le dan la gloria a Dios en sus trabajos y en todas áreas. Ministerialmente Dios los levanta. Acá hay pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. No solamente los jóvenes, pero los jóvenes les digo porque tienen un futuro por delante. Y los jóvenes dice que flaquean y caen. Los jóvenes se desaniman. Los jóvenes, miren, cuando un niño empieza a tener 11, 12 años, dice: yo voy a tener mucha plata, voy a tener esto, voy a hacer esto de acá, voy a ser el mejor. ¿Saben por qué? Porque ellos le han creído a Dios. Marcos 10:14: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Que seamos como niños, dice. Así son los niños. Cuando van creciendo, se encuentran con una realidad diferente. Pero te das cuenta que el sueño, la visión, lo que ya Dios te plantó y te dio, se empieza a poner en una parte más abajo, porque la realidad de la vida te va a enseñar de que eso tú no vas a poder. Pero cuando lo pones a Jehová como tu pastor, dice: yo sí voy a poder. Tú vas a una clase y quizás no te puedes ir al peor colegio, pero si tú tienes una mentalidad de reino y tú sabes que Dios te llamó para algo grande, tú vas a ser el mejor. Porque no es el colegio, está a la disposición de la persona. Todo está en ti.
tú reconoces quién es tu pastor, nada te va a faltar, Él te va a levantar. Entonces, aunque me digan que no puedo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y no tengo que publicarlo, solamente tengo que decir, Dios está conmigo. O sea, confortará mi alma, y aunque ande en valle de sombra de muerte, perdón, ya mezclé todo el 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y acá viene la parte que no nos gusta, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es vara y callado? Al terminar el servicio van a venir acá adelante y les voy a agarrar con una vara. Una vara. Dicen por ahí de que los pastores, yo no sé si es verdad o no, pero que yo no creo que sea verdad, que le quiebran una patita a la oveja y después la carga. Yo no creo que a su propia oveja le va a partir una patita, pero sí le va a corregir. Si se quiere ir a un lado, el callado tenía ese, es un palo ahí, le agarra el palo así a la oveja para que no se vaya, lo corrige. Corrige al niño con la vara. ¿No dice la palabra? Eso dice la palabra, no con el bate de béisbol, una vara dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? La vara nos corrige. Tú lees la Biblia y Dios te confronta con la palabra. Dios te corrige y te dice, no hagas tal cosa, no digas tal cosa, cambia tu manera de hablar, ya no hagas lo otro. Entonces Dios te empieza a hablar, y es la parte, la oveja cuando es llevada al sacrificio llega muda, callada. ¿Por qué? Porque sujeta a la voz de su pastor. Hay veces que dice, Señor, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero tú eres mi pastor, yo me sujeto a lo que tú me digas, Señor, porque Dios no falla. Esa es humildad, sujeción y aceptar corrección con la vara y el callado de Dios. Verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora empiezan a venir unas bendiciones más grandes. Mira, no solamente de que aun en valle de sombra de muerte no temerás, sino que Él está conmigo, sino que ahora dice, aderezas mesas delante de mí, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es aderezas? Es acomodar. Imagínate que mañana le dice, mañana viene un invitado a la casa. Saca uno la aspiradora, el trapo, empieza a trapear, a limpiar, a acomodar toda la casa. Lo que no lo limpió por un año, lo limpia ese día para que digan qué bonita tu casa y qué limpia que está. Y acomodas la mesa, pones el tenedor a un lado, el cuchillo al otro, la servilleta, los vasos aquí, el jugo, sacas el mantel que no lo has usado hace tiempo, lo pones ahí, pones una mesa muy hermosa porque viene visita. Dice que el Señor adereza mesa delante de ¿quién? De mis angustiadores. Dios empieza a levantar en el momento que tú pasas por lugares de valle de sombra de muerte, cuando lo reconoces que no temes mal alguno, cuando sabes que Él está contigo, cuando sabe de que tú has sido fiel con Él. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice la palabra. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Él empieza a arreglar la mesa. ¿Por qué? Porque viene mi hijo. Cuando llega el hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el papá? Allá viene, lo veo. Maten al becerro más gordo, cámbienle de ropa, póngale un anillo a autoridad, porque Él se alegra cuando un pecador llega a los pies del Señor. Cuando una persona se arrepiente de sus malos caminos y empieza a llegar, Él empieza a arreglar mesa delante de todos aquellos que dijeron, con Él ya no hay esperanza, Él ya no podía en ese estudio, ese no servía para nada. A veces no sé si los que son los mayores ya que no teníamos redes sociales en nuestra época, porque todavía no lo habíamos inventado nosotros. Porque los jóvenes que tienen redes sociales son porque adultos lo han creado. Y empiezan esas fotos y tú ves esas fotos y dices, ay, mira, acá está mi amigo del colegio, Pepe, Juan, María, Juana. ¿Y quién es ese? Ah, ese fue el que nadie hablaba, el mudo, el que nadie lo conocía. Siempre en una foto hay uno por ahí que no hablaba con nadie, el calladito. ¿No han visto? Siempre ha habido alguien en el colegio ahí como, ¿quién era? Yo tenía un amigo así, y ahora con las redes sociales, a esta persona le decíamos JHA, Jaime Humberto Acuña, porque le habían puesto su mamá para que no le roben, porque le decían hasta bullying, para que no le roben le decían guardapolvo, que era una cosa para no ensuciar su uniforme que se ponía encima, le puso unas letras grandes JHA, para que no se lo robaran. Y lo encuentro en las redes sociales, al famoso JHA, piloto de un avión en Estados Unidos, y ¡wow! Y sale fotos en su Harley Davidson. ¿Quién él? El que nadie creía en él.
Así es con nosotros. El que nadie ha creído en ti, el que dijeron que tú nunca vas a lograr nada, tú no vas a poder hacer eso, tú no vas a poder tener plata nunca. Ellos que te dijeron, en presencia de ellos, el Señor arreglará mesa delante de ellos. Pero si tú te quedas, cuando tú no reconoces que Dios es tu pastor y no entras en la condición de oveja, entonces ¿tú qué pasa cuando pasas por los terrenos de muerte? Cuando pasas por ese lugar en valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que pasa? Es ahí donde tú dices, ¡ay, qué miedo, Señor! ¿Dónde estás? Pero dices, no, sacúdete, tírate una cachetada y dices, Señor, tú estás conmigo, yo sigo para adelante. Tomas una actitud diferente. Tú eres mi pastor, me tiemblan las piernas, Señor, estoy sudando, tengo miedo, Señor, pero tú eres mi pastor. Yo sigo para adelante, sigo luchando para lo que tú me has llamado. Amén. Ahora mira la parte 5, la parte B del versículo 5, dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La cabeza es la autoridad. Yo tengo bastante autoridad, ¿se han dado cuenta? Dice, unges mi cabeza con aceite. El aceite tipificaba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Era la unción, una vez prediqué de la unción, que le echaban a las ovejas en la cabeza. Y acuérdense de que David lo que está explicando del Salmo 23 es la relación entre pastor y ovejas, y él lo ha pintado así para explicar a la gente lo que era Dios y nosotros. Y le echaban el aceite en la cabeza para que no se le metiera en las orejas los insectos, infectaran al animal, a la oveja. Por eso tenía y chorreaba el aceite, para que los insectos se resbalaran y no podían entrar. Esa era la unción. Por eso es que de ahí sale el ungir, ¿no? Ungían a los profetas y a los reyes con aceite. No le echaban una gotita o un poquito en la frente, le echaban un montón así. Lo ungían con aceite. Prueba del Espíritu Santo. Y decía, mi copa, decía David. O sea, la oveja dice, mi copa, y nosotros somos como vasos de barro, dice la palabra. Mi copa, el Señor llama, mi copa está rebosando, dice. Presten la atención, mire, mi copa, o sea, mi persona. La presencia del Espíritu Santo está rebosando. Si tú agarras un vaso y le empiezas a llenar de aceite, lo empiezas a llenar, o agua, le echas un montón, y estás conversando ahí porque te llamaron por teléfono, y estás, ay, el teléfono, y te olvidaste que estabas echando el agua en el vaso, y empieza a rebosarse. ¿Qué es lo que empieza a pasar con ese vaso? Empieza a mojar todo el tablón, toda la mesa y las cosas que están alrededor. Cuando tú te llenas bajo la presencia del Señor, no solamente tú, sino que los que están a tu alrededor pueden saber qué es lo que está pasando. Amén. Hasta por teléfono están llamando para decir amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando está rebosando, mi hermano. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hay una canción que decía ahí, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el espíritu del Nazareno. Porque cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, inmediatamente empieza a ocurrir algo. El fundador del Club 700, Pat Robertson, que todavía sigue predicando y tiene como 145 años, no, creo que tiene por ahí unos 93, no sé cuánto, pero está súper viejito y sigue predicando el evangelio. Dicen que él pasaba por los pasillos del hospital y los enfermos se sanaban cuando él pasaba orando. Tremendo, porque la presencia de Dios te sigue. Porque no eres tú, es Dios en ti. Mi copa está rebosando. Por eso que David sacaba su arpa y tocaba, y con Saúl, que estaba endemoniado, esos demonios que pasaban, lo atormentaban a Saúl, pero cuando él tocaba el arpa había una tranquilidad. Porque los demonios salen cuando está la presencia del Señor. Tú entras a un lugar, un valle de sombra de muerte, y todos esos demonios salen corriendo, porque Él está contigo. Y tu copa, no la copa de Dios, tu copa está rebosando. Amén. Corto, llego a las 6, tranquilo. Gracias a Dios que prediqué el Salmo 23 y no el Salmo 119, ¿no? Porque si hubiera el Salmo 119, serían 3 vigilias seguidas acá. Es el capítulo más largo de la Biblia. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David mismo lo declara aquí, que el bien y la misericordia me seguirán, dice, el bien y la misericordia. Hay gente que dice, el bien y la misericordia me seguirán, porque lo dice la Biblia, pero no se sujetan a Dios como calidad de oveja. Pero sí le demandan a Dios que la bendición de Dios lo va a seguir a uno.
Pero Dios nos demanda que nos sujetemos a Él sobre todas las cosas, que lo amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Y termina él en esa parte B del versículo 6, dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa la casa de Jehová? Es estar en la presencia del Señor. Porque tú puedes venir a la iglesia, pero estás lejos de Dios. El congregarse es un mandamiento de Dios. Lo dice Dios. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero Él dice: yo estaré en la presencia del Señor. David pasaba metido en los atrios de Dios, en los patios de Dios, con su arpa, y componía canciones, adoraciones, y le cantaba a Dios en todo momento. Él vivía para Dios, vivía enamorado de Dios. ¿Cómo se enamoró David tanto de Dios? Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo? Porque estaba en la presencia del Señor día y noche. En tu trabajo, adórale a Dios. Donde tú vayas, adora a Dios. No leas la Biblia por religión. Lee la Biblia porque tiene palabras de vida eterna para nuestra alma. Dice la Biblia: Él confortará mi alma. Y si yo te estoy diciendo de que en esta Biblia hay medicina para nuestros huesos, para nuestra vida, ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros solamente hacemos las cosas cuando nosotros estamos mal. Cuando una persona va a un doctor y le dice: usted no puede comer carne roja, usted tiene que comer solo vegetales. ¿Qué hace la persona? De recién ahí, porque ya está mal, come vegetales. Cuando tus papás te dicen: come brócoli, come zanahorias, que es bueno para la vista. Yo no sé si será bueno, hoy comí un montón de zanahorias y utilizo anteojos. Pero come verduras, que es bueno. No esperes. La Biblia dice a la juventud, le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12, versículo 1. Antes que vengan los días malos, porque vendrán días malos. Pero cuando tú vives bajo la dirección de Dios, reconociéndolo en todos tus caminos, en tu entrada y tu salida, sales de tu casa, ora, regresa a tu casa, dale gracias a Dios que regresaste a tu casa. Te vas a dormir, dale gracias a Dios porque en esta noche Dios te dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Él está contigo. Levántate y decláralo, de que te despertaste porque Jehová te sustentaba. Que las maravillas de Dios son hechas nuevas cada mañana, las bendiciones de Dios. Que la gloria de Dios está ahí. Los jueves, cuando nos levantamos en oración, yo me siento fortalecido cuando salgo de la casa y salgo a trabajar. Me siento fortalecido. El viernes paré mi auto, tenía que ir al trabajo y digo: estoy tarde, pero voy a parar 5 minutos para leer este Salmos. Y paré, leí un Salmo 132, el versículo 1 y el versículo 2. Me decía: bendición son mis hijos, mi generación es bendita, me decía. Fue una palabra que sentí, paré el auto y lo leí, y fue algo que me tocó. Fue algo que parece mentira, pero en 5 minutos que lo leí, fue algo que me llenó. Fue una palabra rema en el momento, y por la obediencia llegué y estuve el hombre más contento en el trabajo. Todo el mundo estaba triste, enojado, y me decía: ¿qué te pasa? Me decía. ¿Por qué estás tan alegre? ¿Porque es viernes? No, les decía. Me sentía gozoso, porque la palabra te llena, te conforta tu alma, te fortalece. Se los digo, iglesia, para librarme y lavarme las manos delante del Señor, y lo digo para mí y para la iglesia: leamos la Biblia. Lo digo yo, después no digamos: yo no sabía, Señor, de que tenía que leer la Biblia. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay poder, hay palabras de vida eterna. En eso crecemos nosotros. Desconectémonos diario de las redes sociales, al menos por media hora. Pon alabanzas, pon adoración, dobla rodillas, cierra tus ojos y dice: Señor, aquí estoy yo como oveja, tú como pastor, vengo a buscar de ti. Y es ahí, en ese secreto, en esa intimidad, donde Dios te va a tocar. En tu casa,
donde estés, si estás ahí donde estés, en la cama, en alguna parte, no acostado, obviamente, dobla rodilla. Si estás en tu auto, los que trabajan manejando, para tu auto un rato, pon el teléfono en silencio 5 minutos y dices: voy a leer la Biblia, voy a escuchar la voz de mi amado, la voz de mi Dios, voy a fortalecerme. Y es ese momento donde Dios te va a hablar. Ayer mi hija me dice: ¿Dios te ha hablado alguna vez caminando, papi? Y le digo: sí. Entonces podemos salir a caminar un rato. Le digo: hija, pero allí vamos a salir a conversar y a mirar cosas. No, me ha pasado cuando he ido caminando solo, pensando y meditando en la palabra de Dios y recordando citas bíblicas y adorándole. Es ahí donde Dios te habla, para que tú le puedas escuchar. Dios habla como Él quiere. Pero iglesia, Él es nuestro pastor. Eso es lo que la Biblia me enseña. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. ¿Sabe lo que es nada? En inglés suena mejor. Nada, nothing. Nada, absolutamente nada te va a faltar. Nada. ¿Tienes necesidad de algo? Acuérdate: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Dios nunca llega tarde, iglesia. Nunca. Qué mejor momento para terminar el servicio compartiendo la cena y adorándole. Le pedí a la hermana Elvira que venga ya aquí adelante, ya desde ya, porque vamos preparando y Dios está en este lugar. Dios siempre está aquí. Dios siempre está en este lugar. Dios siempre. La hermana es una hermana que se goza en el Señor, y yo me gozo verla, cómo ella se goza, cómo la iglesia se goza en el Señor. Qué tremendo. Le invito a la iglesia a que cerremos nuestros ojos. Vamos a levantar una oración, vamos a adorarle y ahí vamos a participar de la cena. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque tú eres nuestro pastor. Perdónanos las veces, Señor, que no hemos, Señor, actuado en condición de oveja, Padre. Pero hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el que nos alimenta y traes el pan diario, el pan nuestro de cada día, para alimentar a tu pueblo, Padre Santo, porque tú nos guías y nos iluminas y nos capacitas para producir. Nos capacitas, Señor, confortas nuestra alma, Señor, estás con nosotros. Aderezas mesas, Señor, delante de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Sabemos que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, Señor. Y estaremos en tu santo templo, Padre. Hoy te Padre poderoso de Jesús, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, para adorarte a ti. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La bendiga, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Estemos en pie, mis hermanos, estemos en pie. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es grande, el Señor es grande. Aleluya. El Señor es grande. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un placer de nuevo estar delante del Señor. Ese salmo que el pastor estuvo y nos dio la oportunidad de escuchar, lo viví en carne propia hace muchos años atrás. No es para recordar un momento triste, sino cada palabra que él dijo, yo la viví, porque mi pastor en ese momento, mi madre estaba en un lecho ya para partir, y ese fue el salmo que él escogió para leerle. Y cuando las últimas palabras, cuando dice que va a estar en su presencia, le decía, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi madre cerró los ojos y mi pastor le dijo, descansa, Melquiades. Y eso fue para mí un momento único. Por eso el Salmo 23 es una promesa preciosa del Señor. No está en el especial que preparé para el Señor para la cena, pero quiero cantar un canto porque lo viví, lo presencié en mi vida, porque es un milagro que Dios hizo en mi vida. Esta que está aquí es un milagro del Señor. Entonces el tema es un tema que lo escuché hace mucho tiempo, es una alabanza más que una adoración. Entonces habla del milagro de sanidad en la vida.
Y el tema dice, sí, es muy precioso, pero a mí me toca y lo voy a cantar porque le doy la gloria primeramente a Dios. Es lo más importante. Yo soy testigo del poder de Dios, del milagro que Él ha hecho en mí. Yo era la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, pero nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura ni en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Ahora este canto sí voy ustedes también lo tienen que conocer, habla de la cautividad de Sión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, alegres es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré, y su rostro le veré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Es una promesa. Pronto yo le seguiré y su rostro le veré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama